Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta trilogía que estamos celebrando de webinars en torno al mundo de la inteligencia artificial. Recordaros que el primero versó alrededor de los modelos de negocio, el segundo versó alrededor de la aplicación tecnológica y este tercero, que le hemos dado un formato de mesa redonda, queremos enfocarlo hacia esta pregunta que para mí, digamos, es un poco, si queréis, la madre de todas las guerras de la aplicación de la IA, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy que antes no podía hacer con las tecnologías de IA? ¿Qué puede hacer mi compañía? ¿Qué puede hacer mi compañía en nuevos productos, en nuevos servicios, en gestión que antes no podíamos hacer? Para ello, contamos con dos colaboradores muy estrechos de nuestra casa, que luego presentaré en el apartado más de bio. Y de alguna forma sí que quisiera, en cierta forma, centrar un poco los tiros de por dónde pensamos que este webinar podría ir o qué preguntas pensamos que puede responder, ¿no? Al final, todos estamos pensando en cuál es el coste de introducción de estas tecnologías en nuestra empresa, coste de introducción económico, coste de introducción en procesos, en cambios de hábitos. ¿Es en realidad la inteligencia artificial una nueva plataforma de innovación que va a marcar hitos en la evolución de las compañías, como así sucedió con las introducciones de tecnologías como la web o tecnologías como el cloud? Eh, de alguna forma, ¿qué diferencia hay entre estrategia que pueda basar en la curiosidad que tenga por la IA o realmente aprovechar el momento que la IA me proporciona para realmente hacer un cambio disruptivo en lo que es mi compañía? Y finalmente, la gran pregunta del futuro, que es, voy a introducir estrategias más generalistas o voy a bajar a customizar, voy a bajar, digamos, a construir estrategias personalizadas para mi compañía. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Antonio Flores. Tony Flores, soy el CEO de Strategic Platform, que como sabéis es una compañía, un constructo compuesto por dos compañías, Revo, una compañía de estrategia, Enzyme, una compañía de tecnología, tecnologías profundas, entre ellas obviamente la inteligencia artificial. Y nosotros mismos, si me permitís, somos un claro ejemplo. Me gustaría presentarnos como un claro ejemplo de lo que estas tecnologías están produciendo, ¿no? Que es un cambio también en el mundo de los servicios. Nosotros no concebimos hoy en día la estrategia sin la tecnología, ni la tecnología sin la estrategia, en especial en este tipo de estrategias como las inteligencias artificiales, machine learning, en fin, todo este tipo más de tecnologías más, digamos, inteligentes, por separarlo en cierta forma de lo que sería la digitalización. Por tanto, nosotros, si me permitís, nos aplicamos la receta, reformateamos nuestras arquitecturas societarias, reformateamos nuestra oferta de servicios, nos tratamos de tú a tú y de igual a igual, para que, básicamente porque estamos convencidos que es la forma de maximizar para nuestros clientes lo que sería la inteligencia artificial. Como compañía estamos estructurados en tres divisiones: una división de estrategia, proyectos que puedan llevar o facilitar o facilitarse a través de la inteligencia artificial, soluciones, necesito soluciones tecnológicas para implantar, necesito herramientas para implantar la IA en mi compañía, o necesito personas en la división de Squash altamente cualificadas para solucionar de alguna forma problemas complejos que la IA me plantea en mi futuro. Bien, si entramos ya en lo que va a ser esta mesa redonda virtual, pues voy a presentaros a los dos ponentes principales y yo voy a actuar como moderador de esta mesa redonda, ¿eh? En primer lugar, me gustaría presentaros a José Parra Moyano, muy buen amigo de la casa, accionista de la casa. Por tanto, tenemos una relación muy íntima y muy próxima. Bueno, yo creo que los dos ponentes principales de la mesa de hoy son dos auténticas, si me permitís la expresión un poco castiza, pata negra de lo que sería
el conocimiento y lo que sería la aplicación. José Parra es doctor en Management and Economics y con calificación de Summa Cum Laude, y actualmente es profesor de Estrategia Digital en la Escuela de Negocios IMD en Suiza. José Parra, además, es un académico muy inquieto, con múltiples actividades, entre ellas la generación de conocimiento. Recientemente en la Harvard Business Review fue publicado un artículo como coautor profundo sobre precisamente lo que versa hoy este webinar. Es colaborador habitual con el MIT. En fin, es una persona de un calado académico digamos, empresarial importante. Además, ha sido reconocido en la lista Forbes y también dentro de lo que sería el Foro Económico Mundial, dentro de los apartados de jóvenes personas, de jóvenes figuras. Por tanto, contamos con un excelente accionista, contamos con un excelente proveedor de conocimiento, que espero que os inspire a todos de la misma forma que lo hace con nosotros. Contamos también con Luis Artiles. Luis es nuestro responsable de innovación dentro de Strategic Platform. Luis es doctor en matemáticas y me atrevería a decir, si me permites, Luis, que la principal virtud de Luis es ser un ascensor rápido y veloz entre lo que sería el mundo académico, la academia reciente, profunda, la última línea roja del conocimiento, con la aplicación, digamos, empresarial en las empresas, en el día a día, cosa que no es habitual. Y si me permitís también, pues yo diría que es una de las características de nuestra compañía, de Strategic Platform, la visión académica con la aplicación, digamos, de ese conocimiento. Por tanto, digamos, creo que tenemos dos personas con dos visiones muy contrapuestas en el sentido de dónde parte la visión, visiones muy alineadas por otro lado, como no podía ser de otra forma. Y sin más, voy a dar la palabra a José. ¿Cómo se va a desarrollar esta mesa redonda? Vamos a dedicar entre 7 y 10 minutos, tanto José como Luis, a exponer de forma, digamos, digamos, de forma singular su visión sobre la temática de hoy, y luego ya entraremos en un concepto más de mesa redonda que va a versar sobre, digamos, 4 industrias, ¿no? La aplicación de la IA en 4 industrias. Hay muchas más, pero hemos escogido las finanzas, los servicios, la manufactura y el retail como 4 focos donde ejemplarizar y tratar esta aplicación. Pues José, sin más preámbulos, todo tuyo. Muchas gracias, Tony. Un placer estar aquí. También junto a Luis, con quien llevamos trabajando ya muchos años en Ensign. Siempre es un placer poder charlar con vosotros, en este caso sobre la inteligencia artificial, que como la mayoría de las personas que nos estén escuchando hoy habrán vivido en su propia situación, es algo de lo que no se puede dejar de hablar. De alguna forma se siente que hay una presión tremenda desde el punto de vista empresarial para empezar a incorporar estas tecnologías o esta tecnología, para innovar. Parece como si de alguna forma estuviéramos casi obligados por el mercado y por la presión de la generación de valor a implementar la inteligencia artificial, pero luego, por otro lado, hay muchísimas incógnitas. Hay muchos riesgos que se pueden generar a la hora de implementar la inteligencia artificial. Y esto normalmente nos pone, desde el punto de vista empresarial, en una situación tremendamente tensionada, porque tenemos que avanzar en esa dirección, pero muchas veces no hay suficiente conocimiento dentro de la organización como para llevar a cabo esa implantación, esa adopción de la tecnología, minimizando los riesgos y maximizando el potencial. Lo que me gustaría a mí exponer en los próximos 4, 5, 6 minutos es cuáles son los pilares sobre los que deberíamos, digamos, construir la estrategia empresarial para la identificación de problemas que se puedan solucionar con inteligencia artificial, que sean susceptibles de solucionarse con inteligencia artificial, para maximizar el valor y al mismo tiempo minimizar el riesgo. Entonces, como veremos en la próxima diapositiva, es un texto es el resultado de un análisis que ha hecho Gartner hace relativamente poco, publicado en octubre de este año, aunque las noticias que tienen ya 2 meses en el ámbito de la inteligencia artificial casi parecen demasiado antiguas, ¿verdad? En el que sostienen o predicen que más del 80% de las empresas entre ahora y 2026 van a haber utilizado algún tipo de sistema basado en inteligencia artificial.
más del 80%. Eso significa que al menos 4 de cada 5 personas que nos están escuchando van a utilizar dentro de sus organizaciones inteligencia artificial en los próximos 3 años. Si ya están aquí, probablemente es el 100% o el 99,9%, porque hay un sesgo de selección tremendo en la audiencia que tenemos. Lo que también sabemos, y esto viene dado por nuestra propia investigación dentro de IMD, de algunos colegas que yo tengo, y vemos en la diapositiva, es que el 87% de las iniciativas de digitalización no cumplen con las expectativas generadas. El 87% de los proyectos de digitalización fallan, o al menos no llegan a donde se supone que deberían llegar para ser beneficiosas desde el punto de vista financiero. Si unimos estos dos números, 80 por 87, 80% por 87%, significa que aproximadamente el 70% de las empresas, al menos en nuestro entorno, en los próximos 3 años va a implementar soluciones de inteligencia artificial y no va a llegar donde quiere llegar. 70% es muchísimo. Por otro lado, tenemos un 20% de las organizaciones que no va a adoptar la inteligencia artificial, con lo cual no van a subirse a ese carro de la generación de valor potencial y no van a competir tan bien como aquellas que queden en ese 10%, que es el 10% que adopta soluciones de inteligencia artificial y recibe el beneficio que esperaba. Entonces, la cuestión aquí, la pregunta importante es ¿cómo evitamos caer en ese 70% que lo intenta y falla? ¿Cómo no nos quedamos paralizados y simplemente no hacemos nada por el miedo a no fallar? Y somos capaces de llegar a ese 10%. Y como vemos en la siguiente diapositiva, y esto también basado en investigación de bastantes años en inteligencia artificial, experiencia empresarial también de la mano de Ensign durante muchos años en el pasado, son 3 los pilares fundamentales sobre los que se sustenta, no voy a decir el éxito, sino al menos la minimización del fracaso. Es decir, si queremos no fracasar, tenemos que tener estos 3 pilares cubiertos. No es una garantía de que vayamos a tener éxito, pero al menos podemos separarnos con bastante distancia de aquellos que estrepitosamente van a fracasar. ¿Esos 3 pilares cuáles son? El primero, valor. El segundo, datos. Y el tercero, personas. ¿Qué quiero decir cuando digo valor? Las organizaciones, las empresas, su propósito es generar valor. Valor para sus clientes, valor para los empleados, valor para la sociedad. El propósito de la empresa no es innovar. El propósito de la empresa no es utilizar inteligencia artificial. El propósito de la empresa no es adoptar una nueva tecnología. El propósito, la esencia de una empresa es generar valor. Y al generar valor, hay productos y servicios que se venden y eso resulta en un margen positivo, que es lo que permite a la empresa seguir funcionando, pagar a los inversores y funcionar. Esa es la esencia de la visión empresarial. Estoy diciendo algo que todo el mundo sabe, pero que algunas veces en este, digamos, turbulento y rápido entorno en el que nos movemos de la inteligencia artificial, la innovación, etcétera, parecemos olvidar. Ahora parece que tenemos que adoptar inteligencia artificial porque es lo que toca. Y muchas veces lo hacemos, o las empresas lo llevan a cabo, sin preguntarse antes cuál es el valor que esta inteligencia artificial me va a aportar. Entonces, ¿cómo evitamos no considerar el valor? Bueno, si nos dejamos llevar, si nos dejamos guiar un poco por los problemas que tenemos. ¿En qué puntos de la empresa hay fricción? ¿Dónde no les estoy generando a mis clientes el valor que ellos demandan o un valor teórico que yo podría generar para ellos? ¿Dónde tengo puntos que son susceptibles de ser mejorados? Bien porque reduzco los costes, bien porque puedo ofrecer productos o servicios mejorados, bien porque puedo ofrecer nuevos productos o servicios que antes no estaba ofreciendo. Es un tema de valor. Sorry. Es lo que pasa cuando haces una sesión y te interrumpe alguien que llama a tu puerta o que entra en tu despacho sin llamar. Disculpas por eso. Estábamos en el tema del valor. Entonces, ¿cómo somos capaces de caer en ese 10% si nos dejamos guiar por los problemas? Es decir, ¿qué problemas tenemos dentro de la organización y qué valor teórico podríamos generar cuando solucionemos ese problema? Entonces, si nosotros hacemos un análisis inicial de esos problemas que tenemos, yo muchas veces hablo de dolores de cabeza que tiene el equipo de ventas, el equipo de análisis de riesgos, el equipo de estrategia. Cuando tenemos esos dolores de cabeza y les ponemos un precio, sabemos del valor del que estamos hablando.
Y el siguiente paso es analizar si hay una posible solución basada en inteligencia artificial que nos puede ayudar a resolver ese problema. Si ese es el caso, ya tenemos una situación en la que la inteligencia artificial puede tener sentido, que se puede implementar con un propósito. Cuando ya tenemos el tema del valor, tenemos que pasar los datos. ¿Tengo yo los datos que hacen falta? Bien para entrenar esa inteligencia artificial, es una opción. Bien para personalizar una inteligencia artificial que yo compro, porque la inteligencia artificial, y esto seguro que lo habéis cubierto en los primeros módulos, especialmente en el segundo, el más técnico, una de las formas que tenemos de que esa inteligencia artificial nos genere valor dentro de la organización es reentrenándola con nuestros propios datos. Entonces, si nosotros no tenemos los datos que hacen falta para reentrenar, para adaptar, para hacer que las respuestas de esa inteligencia artificial generativa, que es de la que estamos hablando aquí, no de una inteligencia artificial más básica, como puede ser un tema de machine learning, de predicción de estados, sino una inteligencia artificial generativa que genera nuevo contenido. Yo necesito que ese contenido sea generado de forma acorde a cómo yo en mi organización genero contenido. Yo utilizo el tipo de palabras que utilizo, que sea consciente, entre comillas, que pueda tener, conocimiento o incorporar todo el material que yo he generado previamente para no generar duplicidades, para no repetirse, para no generar algo que vaya en contra de algo que yo ya he generado previamente, como humano. Yo necesito esos datos. Si yo no tengo esos datos, probablemente no voy a ser capaz de exprimir esa inteligencia artificial generativa al nivel que es necesario exprimir para que generen datos. Y si sé cómo que voy a generar valor y tengo los datos, la tercera y fundamental pregunta, que normalmente es la más fácil de olvidar, es cómo va a afectar esto a las personas dentro de mi organización. Porque todos sabemos que los retos reales de la adopción de la nueva tecnología no son la tecnología en sí, son las personas que vamos a sustituir o que vamos a o cuya rutina dentro de la organización vamos a alterar porque ahora estamos utilizando esta nueva tecnología. Entonces hay que diseñar muy bien desde el principio y ser muy conscientes, diseñar bien la forma en la que vamos a introducir esa inteligencia artificial generativa y cómo va eso a afectar a las personas que forman la organización, porque una organización sin personas ni es organización, ni genera valor, ni nada de nada. Entonces estos son un poco los tres pilares que yo invitaría a las personas que nos estén escuchando a estudiar la próxima vez que vayan a plantearse utilizar la inteligencia artificial. Y digamos que si aquí hay tres checks, tres veces un visto, entonces probablemente es bueno invertir el tiempo y el dinero en explorar cómo llevar a cabo ya ese desarrollo. En la próxima diapositiva tenemos una matriz que puede ser de utilidad para aquellos que nos estén escuchando y vayan a hacer este análisis. Es decir, una vez que hayan analizado el valor que generan las iniciativas, el valor económico, pueden situarlas, posicionarlas dentro de esta matriz, que tiene dos dimensiones, datos y personas. Tengo datos propios que son necesarios, que me van a permitir, adaptar, personalizar esa inteligencia artificial, o no los tengo, es decir, son casos ajenos. Son las dos vertientes de esta dimensión. Bien tengo los datos, o bien hay una persona por allí o una empresa por allá que tiene los datos. Y la segunda dimensión es las personas. ¿Voy a apoyar a mis personas dentro de la organización o las voy a sustituir? Esto al final resulta que cada una de esas posibles soluciones que ya tiene valor caiga en uno de estos cuatro cuadrantes. Si yo tengo los datos y apoyo a las personas, acción inmediata. Es un buen caso para empezar a explorar la inteligencia artificial generativa. Si yo apoyo a las personas, pero no tengo los datos, es probablemente una buena idea estudiar un ecosistema digital. Es decir, colaborar con otras empresas, bien sean competidores, bien sean empresas en otras industrias, para adaptar mi inteligencia artificial con datos que ellos tengan. Y esto, que se lleva haciendo ya bastantes años, y Ensign ha hecho mucho trabajo en este ámbito, es lo que puede permitir a una empresa, sin tener los datos, utilizar los datos externos para mejorar la propia inteligencia artificial que va a utilizar. Y esto puede derivar en nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. El cuadrante número 3 es el de Change Management. Si yo tengo los datos, pero sustituiría a mis personas, lo que voy a encontrar dentro de la organización es un caso de fricción tremendo, de oposición.
hablando de forma brutal de sabotaje en contra de esa inteligencia artificial. El problema no va a radicar en cómo desarrollo el producto, el problema va a radicar en cómo transformo la organización para que las personas sigan estando alineadas con lo que la empresa quiere hacer. Y si no tengo los datos y sustituyo a las personas, probablemente no es el mejor caso para empezar con la inteligencia artificial generativa. Probablemente sea mejor dedicar los recursos de la empresa a otro campo, porque si no se tienen los datos, es ya suficientemente complicado explorar un ecosistema, y si se va a hacer para generar tensión dentro de la organización, pues probablemente no va a ser la mejor situación. Es una matriz que puede ayudar a quien nos esté escuchando a hacer este análisis y llevarlo a cabo de una forma interesante. Y ya para finalizar, pasamos a un caso de aplicación al que hacía referencia antes Tony, en el que detallamos los resultados de un proyecto que hemos hecho con una empresa multinacional, una empresa internacional del sector industrial, utilizando inteligencia artificial generativa para un caso muy concreto. Por cierto, aplicamos todo este proceso de valor, datos, personas, cuando estuvimos identificando las posibilidades de utilizar esta tecnología para resolver el problema, que es el siguiente. Dentro de la empresa, y es, ya digo, una tremendísima multinacional de grandísimo tamaño, un gigante, hay un equipo dedicado al estudio de competidores. Básicamente a estudiar o tratar de anticipar cuáles son los movimientos estratégicos que van a llevar a cabo los competidores, con el fin de anticiparse a ellos y poder ir un paso o dos por delante. Hasta ahora estos equipos, o al menos en esta organización, no contaban con mucho respaldo por parte de la dirección más alta, porque las predicciones que solían hacer no solían acertar. Lo que nosotros hicimos fue leer documentos públicos de sus mayores competidores, informes anuales, notas de prensa, datos que tienen que ver con redes sociales, etcétera, etcétera. Utilizar esos datos para entrenar o adaptar una inteligencia artificial generativa y pedirle que analizara o que sugiriera cuáles podían ser los siguientes movimientos estratégicos de esa empresa, de ese competidor. Lo que sucedió es que sugirió una idea que tenía que ver con el desarrollo de un nuevo producto. Básicamente, las personas que habían leído todos esos documentos ignoraron una información que se daba en el informe anual, que es que la empresa había comprado un terreno, un solar de determinadas características en la India. Y dijeron que, vale, ok, visto, pero no fueron capaces de sacar, digamos, una implicación estratégica de esa compra. El modelo que entrenamos lo que dijo es, esto puede estar relacionado con la construcción de una fábrica para producción industrial, lo que supondría un cambio en el tipo de productos que ese competidor va a fabricar. Con esa información ya las personas se pusieron a pensar qué tipo de producto podría ser. Y dado el mercado laboral en la India, lo que se dieron cuenta es que no podía ser o en esa región de la India, no podía ser un producto de demasiada complejidad. Tenía que ser un producto de una facilidad de ensamblaje alta. Con lo cual, esto dejaba muy pocos productos que pudieran fabricarse en esa fábrica concreta. Al ser un producto muy sencillo, el margen de beneficio para la empresa, para los dos, es muy bajo. Con lo cual, nuestro cliente, o la persona con la que colaboramos dentro de la empresa, decidió dejar de producir ese producto, porque la única forma que tienen para competir en ese producto con su mayor competidor, que estaba expandiendo esa línea, era vía precio, con lo cual comiéndose el margen. Al final, una guerra caníbal en la que ninguna de las dos empresas iba a poder ser capaz de generar mucho valor. Con lo cual, pararon la producción de ese producto y fueron capaces de utilizar esos recursos, de reconvertir la fábrica para expandir otras líneas que ya anticipaban el competidor no iba a producir. El resultado, como se muestra en la siguiente diapositiva, es que fueron capaces de deshacer todo este ejercicio 18 meses antes de que la fábrica estuviera en marcha, y acertaron. Fueron capaces de no adivinar, sino de anticipar, gracias a ese mensaje de la inteligencia artificial generativa, qué línea de producto iba a ser expandida por el mayor competidor. Esto lo que les permitió, y estamos hablando ya de bastante antes de que saliera el chat, con unas inteligencias generativas mucho más básicas de las que tenemos ahora. Es pasar de la posición 3 en el mercado a la posición 1 en términos de ventas.
en términos de facturación. Y la persona que lideró este proyecto dentro de la empresa ahora lleva un equipo de 18 expertos y están escalando la solución a un nivel masivo. Esta solución se identificó aplicando esos pasos que yo he descrito antes y, como veis, el valor es tangible y el resultado está publicado en el Harvard Business Review, así que yo creo que es un buen caso de uso para, al menos para inspirar a la audiencia que nos esté escuchando, y además se dan un poco las claves de cómo llevar esto a cabo. Espero que os parezca útil. Luis, supongo que es el momento en el que ahora tú saltas, ¿verdad? Sí, muchas Luis, gracias, permíteme, José. Y yo creo Luis, que sí, permíteme, perdonad. Una cosa que no he dicho es, si alguien quiere formularnos preguntas, que me he dejado decir, por favor, lo puede hacer por el chat escrito que tenéis en la aplicación. Algunas, si nos da tiempo, que vamos mal, las podemos responder en directo, y otras serán respondidas, digamos, pasado el seminario, de forma personal. Luis, ahora sí, perdona. sí, no, yo voy a aprovechar el pie forzado de José con respecto al tema personas, datos y valor. Y es precisamente que este boom que hemos vivido en el año 2023, bueno, realmente a partir de noviembre del 2022, con la salida de OpenAI, responde precisamente a esas tres dimensiones. Puede ser explicado por el tema de personas, y el tema es que la IA generativa, sea por curiosidad, por el efecto wow que ha producido con respecto a las soluciones que pueden ser, o por la misma penetración que ha tenido a nivel individual. Es decir, si vamos a nuestra casa y le preguntamos a nuestros hijos de Generative AI, seguro nos enseñan 2 o 3 aplicaciones que utilizan la IA generativa, con lo cual el tema personas es uno de los factores de penetración, y que es uno de los factores que está reduciendo la presión de adopción de la Generative AI, o está ilustrando las posibilidades dentro de las organizaciones. Por otro lado, los datos, el caso que presenta José es un caso muy claro, es decir, esos datos de tener un corpus documental que permita servir de ejercicio para decirle, sintetízame tal información o hazme una búsqueda sobre esa información, comunicándome a través de estas maneras interactivas, es uno de los pilares. Y por otro lado, el tema de valor, ¿no? Ilustra cómo esta misma organización, una vez que descubre una forma de utilizarla, cambia su estructura y crece. Y con esto ya lo conecto con uno de los mensajes que dimos en el primer webinar, que fue que la IA generativa, y que Tony comentaba al inicio, ha aparecido y se considera, y esto también era un artículo de ahora de octubre, como una plataforma de innovación, en el sentido de que por sobre la IA generativa vista como un habilitador, se pueden crear nuevos modelos de negocio y se puede mejorar nuestros servicios a través de distintas palancas que comentaré ahora, apoyándonos en IA generativa. Y el caso que comenta José es un caso claro en el que, a partir del uso de IA generativa, se produce una innovación en el proceso, que es uno de los 10 tipos de innovación que comentábamos en la sesión pasada. En el proceso, ¿por qué? Porque se incorpora un asistente a un equipo de investigación de la competencia, y después, más tarde, cuando veamos ejemplos de industria, veremos otros casos donde también ocurre lo mismo. Pero también ocurre desde la perspectiva de cambio estructural, es decir, la búsqueda, la manera en la que hacemos y trabajamos ya es diferente. ¿Por qué? Porque incorporamos un, un modo de trabajar que, si lo llevamos, por ejemplo, a distintas maneras de hacer innovación, parte de una innovación puede ser, por ejemplo, la prospección sobre información de patentes, y ahí, con unos mecanismos de IA generativa, podemos hacer búsqueda también eficiente de ese tipo de información. Un ejercicio muy básico pensado para esta charla es, cuando nos buscamos el mapa de los 10 tipos de innovación, dentro de cada uno de estos 10 tipos de innovación que habíamos dicho, está la innovación de cara a la configuración, a la oferta y a la experiencia. Dentro de cada uno de estos grupos hay subgrupos, por ejemplo, modelo de profit, el network,
la estructura, los procesos, las características del producto o del servicio, los canales, etcétera. Y dentro de cada uno de estas verticales hay alrededor de 10, 15 tipos diferentes de innovación. Pues esta conversación con una AI generativa puede inducirnos a explorar caminos en el que si vamos por el checklist de turno, igual se nos escapan. Con lo cual hay toda una oportunidad. No quiero entrar mucho más en los detalles. Me parece más importante seguir esta conversación, pasar a la forma de conversación y diálogo, pero digamos, importante es mensaje, plataforma, Generative AI como plataforma de crecimiento, y ayer lo decíamos en un encuentro con un cliente, hay dos grandes palancas. Una es optimización de negocio, y está implícito en lo que decía ahora José. Una es optimización del negocio y la otra es la disrupción. Y esas son las oportunidades que nos trae la IA generativa, la IA en general y la IA generativa con toda la atracción que ha generado durante este año. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Perfecto, pues esta diapositiva es una invitación que nos hacemos a nosotros mismos para entrar ya en esta nueva dinámica de un poco más en formato de mesa redonda, apoyándonos en estas 4 industrias: finanzas, servicios, manufactura, retail y bienes de consumo, donde de alguna forma pues cada uno de vosotros pues puede opinar en cuanto a sus experiencias, y vamos entrando en un diálogo. José, Luis, quien quiera de los dos. Tal vez, si quieres, Luis, empiezo yo por construir un poco el puente con el caso que hemos presentado antes. En el tema de finanzas, sin duda, hay muchas concretas de la inteligencia artificial generativa, porque dentro de la inteligencia artificial están los clásicos usos de detección de clientes o de potenciales clientes, de valor de clientes, de tipos de, no sé, hipotecas y riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro del campo de la generativa, de la inteligencia artificial generativa, el de generar nuevo conocimiento en base a datos concretos que se han dado es interesante. Ese nuevo conocimiento tiene que ser o puede ser relativo a aspectos de riesgo, por ejemplo, modelos de riesgo, identificación de riesgos. Se le da estoy pensando en algo tipo el chat GPT, que es probablemente lo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de este tipo de tecnología, ¿no? Se le dan una serie de textos que resumen una realidad, el estado actual del conocimiento sobre geopolítica, tensiones de producción, temas de riesgo, ratings empresariales, ratings de países, crédito, etcétera, etcétera, y se le piden que genere distintos escenarios en base a distintas combinaciones de todos esos, voy a llamarlos problemas que pueden suceder. Es casi como aplicar una tecnología, una técnica combinatoria para generar escenarios. Es un caso bastante bueno en todo el tema de risk management, que dentro de las finanzas puede generar bastante valor, porque nos permite, digamos, ponderar distintas situaciones y combinarlas en distintos grados de fuerza para generar 5, 6, 7, 8 escenarios. Y luego incluso pedirle que genere posibles estrategias para que el banco, la entidad de la que estamos hablando, haga frente a esos escenarios, cómo puede minimizar el riesgo. Es casi como un risk assessment agent para asistir a las personas en este caso. No sé cómo lo ves tú, Luis. Y yo en el espacio de finanzas, digamos, uno de los saltos que ha dado la IA generativa es que al articular, digamos, de cara a lo que son los asistentes que ya existen casi 5 años, lo que ha pasado con todo esto de la IA generativa es que las técnicas de procesamiento del lenguaje natural han evolucionado tanto que se puede interactuar de manera muy eficiente con cualquier tipo de información. Y en este sentido, dentro del mundo de finanzas, existe la opción de incorporar un asistente financiero
y siempre como un asistente, no como un sustituto, más bien como un asistente que nos puede dar recomendaciones desde acciones hasta políticas. A mí me gustaría hablar del caso de manufactura y lo voy a... después veremos que lo podemos conectar también con temas en el mundo de riesgo, pero quiero empezar por las dos palancas estas que hablábamos, ¿no? Y en el mundo de manufactura, la IA generativa está ayudando de cara a las operaciones, por un lado, en lo que es el diseño de producto, es decir, a la hora de confeccionar un producto, de generar distintos tipos de layout, de generar distintos tipos de interacciones entre componentes de un producto, ahí hay soluciones de AI generativa, que después tienen que pasar otros filtros y ahí entra la parte humana para lo que es la toma de decisiones, pero ahí hay un espacio. En el mundo de manufactura, en lo que es la automatización de los test o de la generación de checklists de fallos potenciales. Es decir, la IA generativa se convierte también en una especie de recomendador, de generador de ideas, como si estuviéramos conversando en esta charla en que estamos interactuando con ideas, bueno, con ese asistente de IA generativa que nos puede recomendar, nos puede decir ciertas cosas, e igual ya alguien lo pensó anteriormente y por eso la IA generativa, al ser entrenada, tiene esa información, pero nos sirve para nosotros contemplar casos de fallos, casos de errores que no hemos contemplado hasta ahora. En los sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, esto lo podemos lo podemos conectar, perdón, con en una de las aplicaciones que está teniendo la IA generativa, que es cuando un proveedor nos brinda alguna herramienta. En este caso estaba pensando en una herramienta digital de gestión de la calidad, pues esa IA generativa conectada a esa herramienta puede sugerir precisamente los fallos y los riesgos que debemos estar contemplando a la hora de usar esa herramienta. Sí, Y eso con esto vemos, sí, José. Digo, esto me recuerda un poco a un caso a una posible aplicación que hay dentro del mundo de los servicios, en este caso servicios digitales. Muchas veces hablamos de lo que en inglés llamamos customer centricity, ¿no? Poner al cliente en el centro. Pero claro, poner al cliente en el centro es tremendamente caro. No todo el mundo se lo puede permitir. Escuchar qué es lo que el cliente requiere, qué es lo que al cliente le habría gustado percibir, etcétera, etcétera. Entonces, hay un caso de uso que estoy empezando a ver, que es poner un pequeño asistente digital que permite al cliente dar cualquier tipo de feedback. Esto no me ha gustado, o me gustaría que esto fuera así o así, y dar unas respuestas que ya son, digamos, un poco satisfactorias por el mero hecho de explicar por qué los servicios son como son. Nos encantaría, querido cliente, hacer frente a este reto, o entendemos perfectamente la posible frustración que se ha generado en este caso, el motivo por el cual esto es así es dadas esta realidad, ¿no? Eso ya genera una cierta mejora puede generar, si está bien hecho, una cierta mejora de la experiencia para el usuario. Pero el motivo por el cual es muy interesante es porque al muchos clientes o potenciales clientes hacer eso, lo que se está generando es un nuevo dataset que luego se puede sintetizar con otra inteligencia artificial generativa para detectar cuáles son los mayores fallos o las mayores frustraciones que los clientes perciben a la hora de utilizar los servicios digitales, los productos digitales. Y esto está muy enlazado con esa idea del Smart Connected Product o Smart Connected Service, mediante el cual la utilización del servicio del producto genera nuevos datos que permiten a la empresa mejorar de forma constante el servicio o el producto que se le ofrece al cliente, simplemente porque está enlazado también con el tema servicios. Sí, ahí José, en el mundo de los servicios hay un área de aplicación también y que va muy en la dirección del procesamiento de mucha documentación en el mundo legal, por ejemplo, ahí hay todo un espacio. La idea que tú comentabas es en el espacio de retail, se está viendo mucho en lo que es la generación de contenido. Y esta generación de contenido, hay una metodología que ya está, que se utiliza mucho, que es lo que es la generación de A/B testing. Es decir, pruebo distintos mecanismos de comunicación para tener resultados. Bueno, pues la IA generativa puede ayudar precisamente en la generación de casos
de ese A/B testing, de manera que los genero, los expongo al mercado, tengo feedback y tomo decisión de cuál es la comunicación más eficiente. En el sector de manufactura, regresando a la parte más de disrupción, porque digamos la parte de quitarnos trabajo ya más o menos todos lo vemos. Sin embargo, hay una parte del lado de cliente en manufactura que cuesta un poco más ver porque lo estamos pensando mucho en el lado de la documentación, pero este es un caso real. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el cliente y estamos en otras conversaciones. Esto de hecho ocurrió hace 2 semanas en el Deep Tech aquí en Barcelona, y era un productor de manufactura que habilita a nivel de fábrica la utilización de determinados cuadros de mandos para lo que es la gestión de determinado proceso. Ahí en el nivel de línea. Bueno, la IA generativa y toda la evolución del lenguaje natural ha permitido la interacción, la creación de nuevas interacciones, de manera que tú te comunicas con el asistente, te comunicas con vos, con este cuadro de mando. El cuadro de mando transforma tu petición del lenguaje humano al lenguaje de máquina, y ahí es donde está la parte de AI generativa, que genera un comando que la máquina entienda para que devuelva una cierta información visual, en este caso una tabla o una visualización que da ciertos datos de la producción. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Yo creo que estamos en tiempo, Tony. No sé si tienes alguna Sí, no, no, pregunta. no te preocupes, Luis y José, en base a vuestros comentarios y a vuestras explicaciones, ¿creéis que es posible realmente ese paradigma de un producto, un consumidor, un producto, un cliente, esa hipercustomización en base a la IA? Bueno, yo desde mi lado, digamos, lo más cercano a esa idea de un producto cercano, creo que lo voy a poner más en el contexto de Generative AI, porque ha aparecido OpenAI como la solución para todos, y un producto, yo de cara para aprovechar este pie, lo que lo pondría es que ahora lo que queda es que cada empresa quede su propia Generative AI, es decir, su propio producto, porque tiene su propio corpus documental, tiene su propio conocimiento generado en su historia, y entonces lo que hay es que crear precisamente esa inteligencia que sea única de cara a ese cliente. Bueno, es una idea. Sí, desde el punto de vista teórico, si el producto es digital, seguro que sí. Y estoy pensando en algo tan complejo, tan interesante y tan útil para las empresas como es la experiencia de usuario, ¿no? El diseño digital, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me gusta más que los botones tengan este tono de azul, o reacciono más si el botón de acción está más abajo a la izquierda en vez de abajo a la derecha. Pero Luis puede ser que le guste más el tono verdoso y más centrado que en un lado. Eso sí es posible ir adaptando los interfaces de una forma personalizada. Aquí la pregunta, y con esto a lo mejor cerramos un poco el ciclo, que yo plantearía a alguien que se esté preguntando eso es ¿cuál es el valor? Es decir, si vamos a un tema de hiperpersonalización del interfaz, ¿cuál es el valor que esperamos percibir? Para saber esto, para responder esta pregunta, a lo mejor habría que hacer un pequeño test, habría que analizar distintas interfaces y de ahí extrapolar cuál sería el posible valor. La pregunta es, ¿se tiene realmente un problema por una falta de personalización del producto o no? Yo creo que con eso tal vez pueda ser un buen cierre del loop, del círculo, del ciclo. Sí, yo para acabar sí que me gustaría que nos dierais vuestra evaluación sobre algo que hemos hablado, ¿no? Pero que a mí me parece que es tan contundente que merece la pena revisitar, ¿no? Que es este concepto de que realmente la capacidad de innovar, de generar innovación de la IA, ¿no? ¿Creéis que ese nivel de disrupción puede ser tan fuerte como lo fue Internet, ¿no? Que fue realmente una disrupción total en cuanto a la industria? Cualquier empresa de cualquier industria estaba afectada por esa nueva tecnología que en este caso era Internet. ¿Creéis que con la IA va a suceder lo mismo? Yo creo que sí, sin duda, pero creo que no en la forma en la que ahora mismo nos estamos imaginando. Es decir, creo que esto va a suceder, creo que nos va a poner
creo que va a agitar, va a ser como barajar de nuevo la baraja y repartir las cartas de nuevo, pero todavía no sabemos casi a qué juego vamos a jugar. Entonces, yo es lo que anticipo es una cierta... Ahora, el próximo año muchas empresas van a intentar implementar inteligencia artificial, algunas ya lo están haciendo. Si se aplican estos tres pilares, probablemente la probabilidad de éxito aumenta mucho, pero muchas empresas no los van a aplicar, personas, datos, valor, y por lo tanto va a haber una cierta sensación de frustración por no haberse hecho correctamente, por haberse lanzado demasiado rápido, por no haber aplicado, digamos, los principios o la receta. Pero a medio plazo, sin duda, esto va a cambiar la forma en la que la economía produce. Yo no tengo ninguna, vamos, decir que no tengo ninguna duda es demasiado fuerte, pero anticipo que sí. Perfecto. Sí, Luis, desde mi perspectiva, por el cambio que hay, y con esto ya casi cerramos, lo que sí hemos visto a nivel de proveedores de servicios, por ejemplo, de herramientas digitales, todos los grandes players están cambiando la manera en que interactuamos con la herramienta, incorporando este tipo de IA generativa. Con lo cual, ya de por sí, en un proceso de selección frente a dos herramientas iguales y una, la dinámica es mucho más ágil, mucho más creativa, mucho más generativa, mucho más sugestiva de cuál es el siguiente paso, tiene un factor de diferencial con respecto a esto. Y esto se puede llevar a todos los servicios, a finanzas, servicios, retail, a manufactura. Nosotros lo estamos viendo y yo creo que es una ola que no se deben perder las empresas. Pero lo que dice José, hay que hacerlo como toca. perfecto. Yo, José, me ha gustado especialmente tu foco en valor, ¿no? Por tanto, poner a cualquier tecnología como un medio y no como un fin. Esa pregunta de qué valor me va a generar creo que es esencial, llena de sentido común, pero como también has dicho antes, olvidada muchísimas veces. Y luego me ha gustado mucho esta última analogía que has puesto de repartir de nuevo las cartas, porque al final y yo creo que este es el peligro y las oportunidades de estas tecnologías de disrupción, ¿no? Que reparten de nuevo el juego, producen atajos tremendos que pueden facilitar el acceso a liderazgos a compañías que hasta ahora no lo eran y viceversa, ¿no? Puedes perder el norte y realmente pues perder una posición competitiva que tenías. Os agradezco muchísimo la participación. Yo creo que yo personalmente y seguramente casi toda la audiencia se ha quedado con ganas de más. Vamos a ver cómo evolucionamos este formato. Sí que me gustaría, por acabar, invitaros a captar este código BD que estáis viendo ahí. Esto es nuestra felicitación de Navidad, que muchos de vosotros recibiréis en formato pues, de felicitación. En este caso es un chatbot, de hecho, con IA generativa y obviamente en clave de humor, ahí tenéis los tres Reyes Magos que hemos generado con inteligencia artificial, y en clave de humor es una herramienta para sobrevivir a la socialización de Navidad, especialmente en familia, ¿no? Cómo sobrevivir a tu cuñado, cómo sobrevivir a tu cuñada, insisto, en clave de humor, qué temáticas, qué chistes, en fin, os invito a exprimirla, en este caso con una interacción por texto, pero veréis que realmente es sorprendente en clave, insisto, de humor, en clave de pasarlo bien, pero sí que creo que da perfectamente un claro ejemplo de la diferencia de un chatbot, en este caso hecho de esta forma, con estas herramientas y con este tipo A mí me ha sorprendido la naturalidad de la interacción, como comentábamos antes, ese interface. Por lo tanto, muchos lo recibiréis, insisto, como felicitación. Os invito a captar el vídeo y a experimentar y a jugar con ellos. Me Bueno, llama la atención, hasta Tony, aquí, ¿no? perdona, Sí, perdón, no quería interrumpir, disculpa, para acabar con una nota un poco festiva, son Reyes Magos hipster. No sé si os ha llamado la atención, son como muy hipsterosos, ¿no? Han salido ahí muy modernetes estos yo Reyes. creo que ahí representan un poco la personalidad de quien lo ha hecho, ¿no? De nuestros desarrolladores, que algunos de ellos corresponden a ese perfil, pero ciertamente nos han salido un poco hipster. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, escuchad, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos los que han participado como ponentes en esta trilogía de webinars. Por supuesto, y especialmente muchísimas gracias a los que habéis asistido. Que sepáis que hemos tenido una media de inscripciones
de 200, por encima de los 200 participantes por webinar, con una participación muy cualitativa, cada uno enfocado al webinar que tocaba. Y bueno, os invito a seguir un poco en los próximos webinars que iremos haciendo. Y yo creo que José ha lanzado un reto, ¿no?, que vamos a ver en estos próximos años, de los cuales seguro que Revo, Enzyme, en formato Strategic Platform, vamos a ser muy activos en propuestas con la IA generativa y, por supuesto, a vuestra disposición para aquello que os podamos ayudar. Muchísimas gracias. Buenas Navidades si no hablamos con alguno de vosotros y hasta pronto. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós.